Ok, muy buenas, reciban un cordial saludo. En esta sesión conversaremos sobre el proceso de innovación social. Si bien existe una amplia diversidad en cuanto a la definición de innovación social y los ámbitos en los cuales estos procesos se pueden llevar a cabo, parece existir cierto consenso en lo relacionado a las etapas o fases que están vinculadas a las iniciativas de innovación social, al desarrollo de estas actividades. En esta línea, uno de los modelos más extendidos y apropiados en la literatura es el presentado por Murray et al. Y sus colaboradores, en donde plantea el proceso de innovación social como una serie de 6 etapas, que no necesariamente son etapas secuenciales o sucesivas, empezando desde la identificación de las demandas o necesidades hasta la generación de un cambio sistémico en la comunidad o en el entorno en donde se implementa la iniciativa de innovación social. Este proceso tiene una representación cíclica precisamente para mostrar que no sigue un flujo lineal claramente identificado. Hay algunas innovaciones que comienzan, por ejemplo, desde la etapa del pilotaje. Hay otras que empiezan ya inicialmente desde la identificación de propuestas y un análisis detallado o claro sobre la parte de las demandas o necesidades, mientras que en algunos casos el proceso se retroalimenta constantemente. Entonces no es un proceso lineal y este es un primer elemento que debemos nosotros tener en cuenta. Son una serie de etapas que en orden diferente pueden encontrarse en el marco del desarrollo de las diferentes iniciativas de innovación social. Vamos a analizar estas etapas un poco más en detalle. La primera etapa corresponde a la identificación de las necesidades o de la oportunidad de innovación social. Como en todo proceso de innovación, cuando queremos adelantar una iniciativa de mejora o plantear una alternativa a una solución novedosa, lo importante es tener claridad sobre ese problema que queremos resolver o, en algunos casos, esa oportunidad que existe en nuestro contexto y que queremos aprovechar. Entonces, en esta primera etapa, básicamente el innovador lo que hace es adentrarse en esa situación y tener un claro conocimiento de cuál es la necesidad que se pretende resolver. Aquí es muy importante la participación de todos los actores involucrados, fundamentalmente aquellos actores que padecen ese problema o que sufren de esa necesidad. Hay veces, cuando se están adelantando procesos de intervención, que el emprendedor o el innovador desarrolla soluciones sin tener en cuenta o sin conocer a profundidad cuál es la naturaleza y el contexto en el que se manifiestan esas necesidades. Aquí es muy importante tener un claro conocimiento sobre estos elementos y dedicar el tiempo suficiente para tener una clara comprensión de las raíces de la situación del problema y no focalizarnos únicamente en los síntomas del mismo. La segunda etapa ya es el proceso mucho más creativo, es la etapa de ideación. A partir de ese conocimiento que se ha logrado en la etapa anterior de la necesidad o de la oportunidad, en esta etapa comenzamos a generar ideas que puedan al final convertirse en soluciones para esos problemas. En esta etapa es muy importante tener una visión amplia y sobre todo tener la libertad, por lo menos en las etapas iniciales, de proponer ideas altamente innovadoras, novedosas. Aquí se pueden utilizar múltiples técnicas de creatividad, desde la tradicional lluvia de ideas hasta el scamper o los sombreros para pensar. Lo importante, en cualquier caso, es garantizar que se tiene completa libertad para plantear soluciones en lo posible que no sean convencionales, para que cumplan con esa característica de ser altamente innovadoras. El proceso de innovación social es un proceso que se construye de manera conjunta con los diferentes actores que participan en el mismo y en donde se tiene que estar constantemente validando, poniendo en práctica esas ideas que se van planteando. Es aquí donde, digamos, se desarrolla la tercera etapa, la etapa del prototipaje o la elaboración de pilotos, que básicamente el objetivo es tratar de elaborar una representación o plantear una estrategia que permita comunicar las ideas que hemos generado a los diferentes stakeholders o personas claves con el fin de capturar sus comentarios, su retroalimentación e ir validando esas ideas de una manera constante y mirando cuáles pueden funcionar y cuáles no. Esta etapa es muy importante en el proceso de innovación social
Y aquí es muy importante también señalar que no se requiere de prototipos altamente elaborados y complejos. No siempre cuando hablamos de pilotos o de prototipos en los procesos de innovación social nos referimos a productos finales o a primeras representaciones de posibles productos o servicios. Aquí puede ser un diagrama, puede ser una gráfica, puede ser una historia. En fin, podemos utilizar diferentes estrategias que nos permitan comunicar la idea y, como les he comentado anteriormente, recibir ese feedback por parte de los actores para poder evaluar su potencial implementación. La siguiente etapa en el proceso de innovación social, una vez ya se ha definido la iniciativa de manera concreta, es garantizar su sostenibilidad. Este es un punto fundamental y podríamos decir que a partir de este momento es donde realmente se plantean las barreras más fuertes a la consolidación de iniciativas de innovación social. Una innovación social debe ser sostenible. Eso es lo que diferencia una innovación social de un programa de intervención o de un programa de simple asistencialismo público. Aquí en este punto es muy importante desarrollar un modelo de negocio que permita o que garantice la sostenibilidad financiera de esa iniciativa a futuro. En algunos casos, la sostenibilidad proviene del desarrollo de una política pública que mantenga esa iniciativa, sobre todo cuando estamos hablando de iniciativas de innovación social lideradas por el gobierno u orientadas a servicios sociales básicos que debe proveer este. Pero en cualquier caso, un elemento importante que se tiene que garantizar y sobre el que se tiene que pensar cuidadosamente en estos procesos de innovación social es el de identificar y definir estrategias que permitan su sostenibilidad. La siguiente etapa es la etapa de ampliación, de difusión, de replicabilidad de la iniciativa. A diferencia de una innovación empresarial, de una innovación tradicional ejecutada por una compañía con el objetivo de obtener un beneficio de tipo económico y en donde la empresa lo que busca o lo que intenta es tratar de capturar todos esos beneficios y proteger esa iniciativa de la imitación o de la copia por parte de terceros, cuando hablamos de innovación social, una innovación social adquiere más valor cuando ésta se replica, cuando ésta se amplifica, cuando llega a impactar una comunidad más amplia de la inicialmente considerada. En este punto, en el punto de la ampliación, ya nos encontramos con iniciativas que han sido implementadas en un contexto específico y lo que queremos es buscar estrategias que permitan su uso en contextos más diversos. Aquí, por ejemplo, un elemento fundamental son las alianzas o utilizar algunos mecanismos de mercado como por ejemplo las franquicias o otro tipo de colaboración de carácter intersectorial. Pero en cualquier caso, lo que se quiere cuando se llega a este punto del proceso de innovación social es tratar de amplificar el impacto de la misma, tratando que pueda reproducirse o desarrollarse en contextos diferentes. Finalmente, la última etapa del proceso de innovación social está relacionada con el cambio sistémico. Una innovación social, precisamente por su carácter innovador, novedoso, sufre al comienzo o puede verse abocada a diferentes barreras. ¿Sí? De pronto ciertos actores no están completamente convencidos o esa innovación supone un cambio en sus patrones de comportamiento. Es muy importante superar estas barreras y a través de la innovación social generar un cambio en el contexto donde se implementa. Más allá del impacto específico de la innovación, en términos de la solución a esa necesidad a la cual dio origen, una característica de todo proceso de innovación social es que cambia, modifica esos patrones de comportamiento en los actores o las personas involucradas en la misma. Esto forma parte de esta etapa, la generación de ese cambio sistémico, que hace al final que la innovación también se afiance y pueda también a futuro amplificarse o reproducirse en otros contextos o en otros entornos. Para el desarrollo, digamos, de estas etapas o de estas fases existen múltiples metodologías y técnicas, muchas de las cuales se utilizan también en los procesos de innovación tradicional. En el marco del documento que se presenta en el módulo, ustedes van a encontrar una descripción de varias de esas herramientas, pasando de las técnicas de creatividad ampliamente conocidas como la lluvia de ideas, el Scamper o los sombreros para pensar, hacia técnicas o metodologías o enfoques más complejos o más específicos, como puede ser, por ejemplo, el pensamiento de diseño o design thinking o la indagación apreciativa.
la presentación ustedes pueden ver algún listado de estas técnicas y las fases o etapas de la innovación social con las cuales se suelen asociar o en las cuales se suelen implementar. A continuación voy a hacer énfasis en dos metodologías que han mostrado ser particularmente relevantes para adelantar estos procesos de innovación social. La primera de ellas es el pensamiento de diseño o design thinking. Esta metodología fue desarrollada por la consultora IDEO, una consultora líder a nivel internacional en materia de innovación, y fue desarrollada inicialmente como una metodología para fomentar los procesos de innovación empresarial. El pensamiento de diseño es una estrategia de elaboración o de diseño de productos y servicios que tiene como centro las personas, el usuario final. Partir de la identificación y del reconocimiento claro de la necesidad o del deseo que esa persona tiene. Y a partir de ello comenzar a elaborar soluciones a esa necesidad o plantear productos que permitan, digamos, cumplir con ese deseo que tiene el usuario. Considerando tres elementos fundamentales, como ya he comentado, el deseo o la necesidad, pero también la viabilidad técnica y la factibilidad financiera. Se trata, por lo tanto, de desarrollar soluciones a problemas que tienen las personas, teniendo en cuenta las limitaciones, las restricciones y las características del entorno del contexto donde éstas se implementarán, para garantizar su viabilidad y su factibilidad. En términos generales, el pensamiento de diseño, Design Thinking, tiene 5 etapas generales. Nuevamente, constituye un proceso que no es lineal y en donde hay una continua retroalimentación entre las diferentes etapas o fases. Un poco para poder explicar de manera general la metodología, vamos a empezar con la primera etapa, que es la etapa de empatizar. Básicamente, en este punto, lo que se busca es lograr un conocimiento adecuado de cuáles son las necesidades o cuáles son esos deseos que tiene la persona. Muchas veces, y esto es particularmente relevante cuando hablamos de procesos de innovación social o de iniciativas de innovación social, muchas veces llega el emprendedor o el innovador o el responsable gubernamental a diseñar soluciones a problemas que no se han identificado de manera adecuada o situaciones en las cuales no ha habido una participación fuerte o estrecha por parte de la comunidad. Lo que plantea el pensamiento de diseño es que como parte inicial de todo proceso de innovación se requiere tener un conocimiento claro de ese problema o necesidad y para eso es necesario ir a la comunidad, conversar, dialogar, hablar con ese colectivo que está sufriendo de pronto esa necesidad y llegar a identificar claramente los rasgos de la misma. No es suficiente con tener un conocimiento general de la situación o documentarse a través de fuentes secundarias. Es muy importante ponerse, entre comillas, en los zapatos de aquella persona o aquel actor que está viviendo esta problemática. Una vez se tiene este conocimiento, la segunda etapa del proceso de diseño consiste en definir claramente esa situación o problema que se pretende resolver en una comunidad, en una sociedad, para un colectivo de personas. Las necesidades pueden ser diversas. Es muy importante, una vez se tenga conocimiento de esas situaciones, llegar a una definición clara y precisa del problema que se quiere resolver. Esto se hace en este segundo momento del proceso de diseño. La tercera etapa ya está asociado con el proceso creativo, la generación de ideas. Aquí básicamente lo que se hace es plantear soluciones innovadoras a ese problema o necesidad que se ha identificado. Posteriormente se sigue con el prototipaje. No necesariamente tiene que ser una etapa siguiente, puede desarrollarse de manera paralela cuando se hace el proceso de ideación. Estar formulando ideas y al mismo tiempo sometiendo esas ideas a la contrastación por parte de los actores claves a través de prototipos que sean funcionales y que pueden ser muy simples, como hemos dicho anteriormente, un diagrama, una gráfica, etc. Y con base en estos prototipos evaluar o testear, es decir, recibir esos comentarios, esas sugerencias por parte de los actores claves y tratar de corregir aquellos aspectos que haya que corregir o descartar en algunos casos algunas ideas inicialmente propuestas. Como ustedes pueden ver, las propias fases de la metodología del pensamiento de diseño
están muy relacionadas con las etapas generales que ya hemos comentado anteriormente del proceso de innovación social. Es por ello que esta metodología resulta particularmente relevante cuando se quieren adelantar este tipo de iniciativas. Otra metodología comúnmente también utilizada para adelantar estos procesos es la indagación apreciativa. La indagación apreciativa fue desarrollada por David Copperrider el siglo pasado y básicamente es una metodología que tiene como elemento particular que se basa no en la identificación de un problema, sino en la identificación de una fortaleza o una potencialidad, para a partir de la misma crear un proceso de mejora. Esta metodología, la indagación apreciativa, por lo tanto, supone una manera, digamos, diferente de aproximarse a las situaciones. No nos estamos enfocando en la resolución de un problema, sino lo que queremos a partir de esta metodología es explotar al máximo una fortaleza que tenga ese colectivo o que tenga esa organización o incluso esa persona a partir de la cual se quiera adelantar esos procesos de innovación social. No analiza posibles soluciones, se fomenta el diálogo a partir de lo que se puede llegar a hacer o lo que se puede construir. Y sobre todo, como les he comentado anteriormente, no parte de la percepción de la existencia de una carencia, sino de la apreciación positiva de una fortaleza que se tenga. Las fases en la implementación de esta metodología son 4. Al igual que en las metodologías anteriores, no necesariamente es un proceso secuencial o lineal. Podríamos decir en términos generales que el primer elemento es descubrir, el descubrimiento. Así como en la metodología anterior hablábamos de la identificación del problema, cuando se trabaja con indagación apreciativa, lo que se hace es descubrir esa fortaleza, ese potencial que tiene esa comunidad o esa organización. A partir de esa fortaleza, saltamos a la siguiente etapa, el desarrollo de una visión a futuro, un sueño. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que queremos lograr a partir del desarrollo de esa potencialidad? ¿Dónde nos vemos en un futuro cercano? ¿Qué es lo que queremos transformar o qué es lo que queremos alcanzar en nuestra organización? Ese es nuestro sueño. Y una vez se tenga clara esa visión, comenzamos a definir de manera clara cuáles son los pasos o las acciones que tenemos que desarrollar para alcanzarlo. Entonces aquí ya nos adentramos a la tercera etapa, la etapa del diseño. Diseño consiste en definir cuáles son las estrategias, las acciones que hay que implementar para que ese sueño definido previamente se haga una realidad. Y el destino es ponernos en acción, implementar esa estrategia, ese plan definido en la etapa anterior. Estas dos metodologías son o han sido metodologías ampliamente utilizadas para adelantar procesos de innovación social en diferentes contextos. Fíjense que, aunque tienen muchos elementos comunes, parten de dos premisas diferentes. El design thinking básicamente se ha empleado para tratar de dar solución a problemas que se identifican, como ya hemos comentado, de una manera participativa, empatizando con la comunidad o con los actores que lo padecen. Mientras que la indagación apreciativa parte de la identificación de una fortaleza, de un potencial a partir del cual podemos crear un sueño, una visión de futuro que sirva para mejorar las condiciones de esa comunidad, de ese colectivo en donde queremos implementar estas iniciativas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.